Nadie creía, ni siquiera yo, que pudiera alcanzar a Fangio, pero lo hice y luego lo superé. Los récords están para romperse y algún día alguien romperá los míos. Esta es la Ferrari de Michael Schumacher. Bienvenidos a este capítulo de Generaciones, donde hablaremos pues de esa etapa de escudería Ferrari. Bueno, primero se me fue la frase del podcast, el lugar donde recordamos a aquellos que marcaron un hito en la historia del deporte. Y bueno, como lo escucharon, vamos a hablar de pues esa época de la escudería Ferrari, que podríamos decir que pues es la más exitosa que han tenido. Digo, es el equipo más grande, pero es la más exitosa. Y para ello he invitado a dos amigos que son pues conocedores del deporte motor. Del lado izquierdo tenemos a Hugo Barbosa. Hola, mucho gusto, ¿cómo estamos? Aficionado a McLaren, nos dijiste este año. Este año, aficionado a McLaren, estoy enojado con Red Bull por haber hecho lo que hizo. ¿Se puede saber qué hizo? Digo, todo es de conocimiento público. Claro, es de conocimiento público. Más que nada estoy enojado por todo lo que dijeron malo de Checo Pérez, a pesar de que es un muy buen piloto. Todos los comentarios tan agresivos que hicieron tanto la persona que llegó a reemplazarlo como sus directivos, que hicieron que necesitaban un piloto clase A y no un clase B, y trajeron así un piloto clase A. Ajá. Pero no daban ni siquiera el rendimiento de los equipos más chavas de la Fórmula 1. Ajá. Sí, fue algo que a mí me molestó. Entonces hablaron más de lo que podían comprobar. Ok. Entonces, molesto pues con el accionar de las decisiones, vaya, de Red Bull Racing. Sí, toda la vida. Pues yo empecé a ver la Fórmula 1 por ahí del 2008. Entonces, desde esos años yo siempre fui fanático de Red Bull, que creo que entró como en el 2012. Entonces sí. ¿De Sebastián Vettel o algo así o qué? De Sebastián Vettel, de la época de Sebastián Mark Vettel. Webber, ¿no? Mark Webber. Pues sí, cuando dominaron, ¿no? Sí, no, siempre, Red Bull siempre ha tenido como Mercedes y Ferrari, de que tienen sus épocas buenas y sus épocas malas. Sí. Pero siempre fui muy aficionado de Red Bull. ¿Porque te gusta la bebida o sea, la bebida pues, de Red Bull? Generalmente todo lo que representa Red Bull a mí me gusta mucho. O sea, como el patrocinar o seguir a deportes extremos y todo eso, ¿o qué? Ajá, sí, justo. Siempre se han animado a patrocinar cosas interesantes. Sí. Desde, por ejemplo, el Sky Launch que hicieron, güey, de que aventaran un mono desde la estratosfera. Okay. Pues obviamente, ¿qué otra marca ha llegado a hacer ese tipo de cosas? Sí, no, nadie. Entonces, desde chico, pues fue algo atrevido a todas las propuestas que hacían ellos. Entonces, es algo que me gusta mucho de la ellos. marca? Sí, más que nada la adrenalina que imponen ellos. Pues va, digo, también nos platicabas que de Schumacher, pues te acuerdas un poco más ya de sus épocas en Mercedes, no tanto de pues su época dorada, ¿no? Que fue aquí en Ferrari, pero igual, pues sí sabes de algunas cosillas, pues que se pudieran no aportar al capítulo. Claro, o sea, Mike Schumacher fue un parteaguas en la Fórmula 1, la verdad. Aún así, haber estado en Mercedes, de todos modos fue un piloto muy hábil, que realmente sabía, con poco que tenía, podía trabajar muy bien. Entonces siempre ha sido un piloto excepcional, muy hábil, muy capaz en todas sus habilidades, tanto ante el volante como ante la administración del monoplaza. Sí. Digo, hoy lamentablemente pues tiene otras condiciones, ¿no? De vida, pero sí, pues fue un grande dentro del automovilismo en general. Sí, pues fue la inspiración de, se pudiera decir, el Mike Schumacher de hoy en día, que es Lewis Hamilton. Sí, pues el hombre récord de la categoría. Que pudiéramos decir que es nuestro Mike Schumacher moderno. Y realmente pues hay videos de Lewis Hamilton añorando llegar a ser algún día como Michael, dirían efectivamente. Los alemanes. Justo, entonces, híjole. Aguanta que un pequeño error técnico, perdón, pero ya, solucionado. Pues sí, pues digo, vamos viendo a ver qué tal recuerdas, qué tal se te hace este recuento de esa Ferrari. Bueno, del lado derecho tenemos aquí a Saúl Hernández y no el de Caifanes, ¿no? Depende de quién esté preguntando. Sí, si es el profe de educación física, pues sí te decía el jaguar. Sí, claro. Pero eso es ¿cómo dicen cuando es de dos opciones? ¿Homónimo? No, o sea, que hay dos opciones de respuesta o como... Una bifurcación. Pues sí, pero un dilema es la palabra que sea.
Porque te decía el Jaguar, pero nunca supimos si era por Saúl el Jaguar o por Jaguar de la banda Jaguar o Jaguares, no sé, de Saúl Hernández. Ahí depende de quién esté preguntando. Pero bueno, ¿tú también aficionado a la Fórmula 1 o al deporte motor en general? En general, el deporte motor. Digo, sabemos que la F1 es la categoría a la que todo equipo necesita aspirar o todo piloto quiere aspirar. Pero en general, realmente amo el deporte motor. ¿Tienes algún equipo así en específico? Realmente no. Equipos no me gusta seguir. Me gusta en general disfrutar del deporte y me gusta más pues la parte de la ingeniería de los coches. Bueno, O sea, creo que es importante de notar que gracias a la Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, muchos avances que tenemos en los coches de hoy en día, pues son gracias a ellos. O sea, principalmente la suspensión adaptativa, los frenos ABS, control crucero o algo por el estilo. La gran mayoría de estas innovaciones pues vienen como tal de la Fórmula 1, donde sabemos que pues no hay límites. No hay límites para absolutamente nada. Entonces pues está interesante. Ok, sí. Y, o sea, ¿y la sigues más o menos desde cuándo? Como 2018, ¿no? Aproximado. No, antes. Llevo más atrás. O sea, a mí sí me tocó ver la época dorada de Sebastian Vettel en Red Bull. Los últimos V8 tuvimos. Digo, sabemos que se supone que va a haber nuevos cambios en regulaciones de motor. Va a mejorar el asunto. Sí. Pero sí, o sea, llevo siguiendo la Fórmula 1 como tal, sí, desde 2014. Okay. Hace poquito empecé a ver el Mundial de Resistencia, está muy chido. Ya. Sí, o sea, no voy a estar las 8 horas viendo las carreras. Son carreras muy largas y menos voy a estar viendo carreras de 12, 24 horas. Sí, no, claro que no. Le Mans, por ejemplo, ¿no? Le Mans, por ejemplo. Uy, el infierno verde. Una de las mejores carreras. Pero sí, como tal, equipo no tengo. Okay. Digo, a mí me gusta mucho disfrutar de todos los equipos y honestamente, diciendo de Fórmula 1, creo que el año pasado tuvimos una de la mejor representación del estilo de la temporada que me gusta. Donde donde haya una paridad enorme entre los equipos. Sí, o sea, McLaren, Red Bull y pues Ferrari. Digo, sabemos que el Ferrari de hoy en día no es lo que solía ser en la época del Kaiser. Sí, de este que vamos a recordar hoy. Justamente de lo que vamos a hablar. Pero pues a final de cuentas, una temporada donde haya bastante paridad, creo que nos interesa a todos. Sí, de hecho es lo que comentábamos en el capítulo de la Mercedes con Ángel y MC, que bueno, yo esperaba ver una temporada más atractiva como posiblemente la que fue pues en 2012, que al final digo se definió entre Vettel y Alonso, pero la primera mitad sí fue pues muy competitiva entre 6, 7 equipos. Creo que sí fueron 7 ganadores diferentes en las primeras 7 carreras. O a 2010 que llegaron 4 pilotos con posibilidades de coronarse a Abu Dhabi. Entonces, pues ahí va. Digo, McLaren se ve muy fuerte hoy, pero pues Verstappen ahí va. No, pero McLaren sabemos las reglas papaya. Las reglas papaya es autodestruirse. Entonces, digo, al menos de que Verstappen le den un coche interesante o lo suban al V-Car, ahí sí puede competir por el campeonato. Pero a día de hoy, la verdad es que creo que está bastante abierto. Sí, Mercedes, digamos, no está peleando la punta, pero sí son el mejor del resto como tal. Sí, literal. Sí, no, pues lo que es este año realmente ha sido de los pocos años que van las primeras carreras y todos los equipos tienen puntos, porque recordemos que hace unos 2, 3 años atrás había que a este punto equipos sin puntos realmente, como Haas, que ya iban 3, 4 carreras y todavía no anotaban ni un solo punto. Y ahorita creo que el más bajo tiene 6 puntos al fin de semana pasado. Entonces, sí todavía se denota la competitividad. O sea, eso me agradó del cambio de reglamento, obviamente. Sí hubo mucho controversia, pero eso de hacerlo por que haya más competitividad fue un acierto completo. Las carreras ya no son tan relativamente aburridas porque pues obviamente pasaba de que si salías en primero, quedabas en primero y tenías que tener una muy mala estrategia para no poderlo hacer. Y hoy en día, como sí hay más competitividad, pues obviamente tienes que pelear más el puesto y todavía aferrarte más a una buena estrategia y a los cambios que se lleguen a dar. No, y recordemos que a final de cuentas la Fórmula 1 es espectáculo. Sí, claro. Y digo, el trabajo que ha hecho Liberty Media los últimos años, sí, metiendo Drive to Survive, que quizás alteren un poquito la linearidad de los sucesos reales. Pero pues honestamente ha crecido bastante la categoría. Digo, aquí en México o sea, mucha gente empezó a ver por Drive to Survive, exacto. Igual en Estados Unidos. Sí, le han sabido hacer, digo, desde que salió Eccleston, pues sí le han ido para más. Ahora ya hay 20 y tantas carreras, antes eran más limitados los grandes premios.
Entonces sí, pues va para arriba, literal. Para mejor, o sea, está creciendo como deporte, está creciendo como espectáculo. Sí. Y pues nos beneficia a todos los aficionados, honestamente. A ver si mantiene, ¿no? El Gran Premio de México, ahora que Checo no está, quién sabe. Digo, igual es un pedo ir porque no alcanzas boleto, pero a ver, ¿no? Pero si quieren vamos dándole. Sí. Pero si quieren vamos dándole a ver qué tal les parece esta generación que pues marcó un hito en la historia, ¿no? Digo, hablar de Fórmula 1 pues es hablar de Scuderia Ferrari, es el equipo más exitoso en la historia. Hoy tienen una sequía que está por llegar a las 2 décadas, aunque compiten por los mundiales y pues seguido ganan carreras, ¿no? Pero en los 90 la cosa sí estaba muy mal. Por varias temporadas no ganaron una sola carrera. Tampoco tuvieron poles, los podios fueron contados, no conseguían un título de constructores desde el 83 y ninguno de sus pilotos se había coronado desde el 79. O sea, ya muy longeva la sequía. Y digo, tras la campaña del 90 llegó, Alan Prost compitió por el Mundial hasta la penúltima carrera, que fue creo que donde chocó con Senna, y se acabó el Mundial ahí. Y luego en el 91 regresó Jean-Claude Michaud, un ingeniero francés que era experto en aerodinámica, pero pues solo consiguió que Prost dijera que un camión era más fácil de manejar. Entonces no hicieron nada. Y pues obviamente Prost lo corrieron por ese comentario. El Inge siguió en Maranello y desarrolló el F92A, que tenía un doble piso plano, que pues yo no soy Inge, pero pues ustedes han de saber un poquito más. Pero no pudieron tener éxito con un motor Ferrari V12. El equipo culpó al chasis, lo modificaron, pero el resultado no se modificó en pista. Fue lo mismo, un fracaso. Jean-Claude partió en el 93 y regresó John Barnard, que fue ingeniero campeón con McLaren en los 80s, pero con Ferrari no lo pudo hacer, que ya había estado en Ferrari. Y luego también volvió el piloto Gerhard Berger, que era un austríaco me parece, pero el pista pues el resultado no mejoró, solo tuvieron un podio más que en el 92. O sea, nada de resultados. Les iba muy mal. Lo rescatable de esa temporada del 93, podemos decir que el presidente de Ferrari, que era Luca Di Montesemolo, contrató a Jean Todt, que era el director del equipo, o sea, llegó con ese puesto. Que digo, ahora que mencionaste de resistencia, él tuvo éxito en esa categoría con Peugeot, ganó títulos de rally, de resistencia y triunfó en Le Mans, entonces pues tenía buenas bases. Y pues del 94 tampoco hay mucho que hablar de los tifosi, solo que Berger rompió la sequía de ganar, y después de 4 años volvieron a ganar una carrera. Y del 95 pues tampoco hay mucho que decir, literal nada. Pero en el 96 empezaron los cambios, que fue que le dieron un asiento a Eddie Irvine, que pues era un piloto británico. Pero lo principal pues es que contrataron a Michael Schumacher, que era el actual monarca y bicampeón de la Fórmula 1. Que él se pudo haber mantenido en Benetton, era lo que pudo haber sucedido, o irse a McLaren, que pues tenía poco de relación con Mercedes. Exacto. Lo estaban motorizando, entonces pues prometía algo, pero Niki Lauda lo convenció de irse al rojo. Y tuvieron el F310, que era diseñado por Barnard, era rápido pero muy poco fiable. Irvine se retiró en 11 de 16 carreras, o sea, solo completó 5. Y Michael no terminó en 4. No terminó en 4. No terminó 4 y pues la más recordada es en Francia, donde así salió arriba de la grúa. O sea, ni siquiera se bajó del coche para que se lo llevaran. Eso fue pues sí, la más recordada. Pues él estaba comprometido. Yo no sé si han visto el documental de Netflix. Sí, de ahí sale, creo que esta foto, bueno, una similar, que él se quedaba pues trabajando mucho, ¿no? Ahí con los ingenieros a altas horas de la noche, ya que pues no se veía y pues literal no había luz, porque los autódromos pues normalmente no hay luz artificial, se podría decir. Creo que el Kaiser seguía bastante el ejemplo de Niki Lauda. Digo, estar trabajando todo el día en el coche y hacer el coche a su gusto. Sí. Pues digo, a final de cuentas rendió frutos. En Benetton, era un piloto joven. Sí. Sabemos que era joven. Pero pues en Ferrari cambió mucho el mindset. Digo, no es por algo, a día de hoy, el segundo mejor piloto de la historia. Sí, en términos de números, ¿no? En términos de números, pero a la par sabemos que está a la par de Hamilton. Sí, en las coronas, pues, las 7 coronas, victorias, pues sí, o sea, no lo rebasa mucho, pues, Hamilton. Exacto. Pero sí, están muy, muy parejos. Sí, no, obvio. Recordemos que mucho del monoplaza y su desarrollo es por parte del piloto. Sí, ese feedback que entrega el piloto hacia el equipo, pues obviamente hace el cambio completamente diferente. Porque es como estar enfermo pero no saber qué te duele, o sea, exacto. Es como si vas con el doctor y le dices, oye, pues me siento enfermo, ¿de qué? No, pues no sé.
pues obvio que el doctor te va a decir, ten paracetamol y ya para tu casa. Bueno, depende si vas al IMSS, ¿no? No, en el IMSS ni te atienden, pero No, bueno, te dan paracetamol. te van a decir, ¿no? no, siéntate ahí Siéntate. 8 días y si no te mueres en esos 8 días ya te atendemos. Sí, ya que tengas la pata negra, ahí sí, ya ahora Ahí sí, ya vemos. Ya que se te caigan. Y es justo lo que tenía Michael Schumacher, de que era una persona muy cálida y muy dedicada al equipo que tenía, de hecho. Y no nomás con el equipo que era, sino también con sus compañeros. Cuando tuvo su accidente, pues obviamente fue un golpe muy duro para toda la industria, realmente. O sea, el golpe que lo mantiene hoy. Efectivamente, O sea, el en accidente su esquiando. accidente. Ajá. Entonces, lo que ustedes dicen de que se quedaba con el equipo hasta altas horas trabajando, pues obviamente rindió sus frutos tiempo después. Sí, claro. Pero sí tuvo que trabajar bastante, digo, pero en el 96 pues se quedó muy lejos de los Williams, que eran los equipos los que terminó campeón, Damon Hill. Y en el 97 pues utilizaron el mismo chasis, pero Barnett ya no estuvo al equipo y en ese año fue donde Todd logró 2 contrataciones buenas en vísperas pues a lograr un buen equipo, que eran Ross Brown y Rory Byrne, ingenieros provenientes de Benetton. O sea, ya habían trabajado con Michael y pues volvieron a trabajar, ¿no?, con él. Y bueno, fue inmediato el impacto porque contendieron por un título por primera vez en 6 años. Que igual el contrincante directo pues era Williams, era Jacques Villeneuve, Sí. que un canadiense, y pues era el más rápido, pole tras pole y victorias. Hasta Mónaco fue donde Schumacher pues consiguió su primera victoria y de ahí pues empezaron a pelear las primeras posiciones ellos dos. Llegaron a Japón, que era la penúltima carrera del año. El canadiense tenía 7 victorias y 77 puntos. Digo, se repartían distinto. En ese tiempo solo sumaban del 1 al 6. El primero pues sumaba 10, el segundo 6, el tercero 4, el cuarto 3, el quinto 2 y el 6 1. No había tantos puntos. Sí. Te digo, Villeneuve tenía 77 y el alemán 4 victorias por las 7 de Jacques. Pero tenía varios segundos lugares, entonces sumaba 68 porque no tenía tanto abandono. O sea, el auto, aparte de ser bueno, era fiable. Y bueno, en el país del sol naciente, Jacques fue descalificado y el Kaiser ganó la carrera. Entonces así tomó el liderato, dejando pues un mano a mano, digamos, ¿no?, para la última fecha, que el último gran premio fue el de Europa, el gran premio de 1997 de Europa, que se realizó en Jerez, España. Sí. Y bueno, la primera sorpresa del fin de semana fue en la quali, que Villeneuve se puso en la pole provisional con marca de 1.21.072. Minutos más tarde, Schumacher logró exactamente el mismo tiempo y para acabar la sesión el compañero del canadiense, que se apellida Fredsen, repitió lo hecho por los competidores. Aquí también tenemos la foto, mira, ahí está el mismo tiempo pues los tres, literal. Y así se quedó. Digo, hay un dicho, ¿no?, que dice que no es quien lo hace primero, es quien lo hace mejor. Exacto. Pero aquí sí era quien lo hizo primero, porque esas eran las reglas de la Fórmula 1. Entonces, como lo hizo Villeneuve, así arrancaron Villeneuve, Schumacher y Fredsen. Y bueno, así la carrera en el domingo solo tuvo un aviso por parte de la FIA, que dijeron que iba a haber una sanción para que el que intentara influir en el resultado. Chance, pues porque se acordaron que Schumacher era pues, un tipo no tan profesional, ¿no? En el 94, cuando estaba luchando en la última carrera en Benetton, pues le pegó a su coche y regresó a la pista. El que lo seguía era Damon Hill de Williams y pues le pegó, como podemos ver aquí. Entonces, pues Schumacher se retiró de inmediato. Damon Hill pues sí fue a pits a ver qué onda. Lideraba a Schumacher, entonces si se retiraban los dos, pues el que ganaba era Schumacher. Y como vemos aquí, algo ahí de no sé si de la suspensión, sí, ¿verdad? Se le madreó literal y ya no lo pudieron arreglar. Entonces, como pues ya no pudo regresar a pista, se terminó el mundial y ganó Schumacher. Entonces, pues le dieron ahí un aviso de que no fuera a aplicar un kamikaze. Mañoso, un mañosito. Y digo, sabemos que en ese choque en específico, Schumacher siempre ha dicho que le pegaron, no que le pegó. Exacto. Que él no... El típico me chocaron, yo no choqué. Me chocaron, yo no choqué. Exacto. Eso hay que decirle al seguro, ¿no? Siempre es que no, yo no pegué, me pegaron. Sí, para evitar el deducible. ¿O no? Te puedo decir. Bueno, es que me comentaste que tuviste un accidente hace poco, entonces... Sí, ya es el segundo accidente automovilístico que he tenido. ¿Y con un tercero o con una pared? No, siempre, afortunadamente, siempre ha sido con otros vehículos y siempre
Ha sido con daños relativamente menores, no físicos. O sea, Ya. todo siempre se ha quedado en lo material. Ajá. Y más que nada por la pura imprudencia. O sea, una vez me quedé dormido y ahora fue de que se me cruzó un güey y pues Pues ya lo no me maté. alcancé a frenar. No lo maté, pues, pero. La de No, dormido, ahorita estuviera en la penal, recogiendo jabón en polvo. Sí, la de dormido sí me acuerdo que fuiste al gym, ¿no? Sí, no, en ese tiempo, aunque no lo parezca, era flaco, número Ok, uno. sí, todo mundo pasamos por esa etapa. Y ahora este último, pues ya fue, creo que como a las 11 de la noche por periférico. Ok. Y uno de una moto se me cruzó y pues obviamente ya no alcancé a frenarme y pues desafortunadamente le pegué. Afortunadamente pues nomás quedó de que lo aventé, él se cayó, se raspó la moto. Mm, Golpes estéticos en mi carro y pues ni modo, ni ¿no? modo. O sea, No, pues lo bueno que no hubo nadie fallecido, ¿no? no, ni heridos, hasta eso el muchacho pues también como llevaba manga larga y pantalón, pues tampoco las raspaduras No le dieron tanto. no pues. le dieron tanto, pero Ok. pues ya aprendió el güey de que la moto tiene que tener luces y de que no se le tiene que meter a los carros y O frenarse. sea, aprendió la en malagueña, periférico. pues. Sí, ¿no? Y pues ni modo, ya me tocó Ni pagar, modo, pero ni modo. fíjate que volviendo al tema, Suzuka siempre ha sido un No, ese es Jerez, ¿eh? Sí, no, es Jerez, Ajá. pero Japón siempre ha sido un gran premio muy decisivo en la Fórmula 1. O sea, Sí, Bueno, porque es que siempre. antes era por la posición en la que estaba en el calendario, Ajá, que justamente. era el Era final. de las antepenúltimas carreras Sí. más o menos. Entonces era muy decisivo. Entonces por eso está ese dicho de que los campeones se hacen en Japón. Ok. efectivamente, Digo, a día de porque hoy pues están los primeros, ¿qué? ¿3? Sí, ahora lo movieron al primero. Sí, fue el tercero, ¿no? El tercero. Fue el tercer... Fue Australia, China y Japón, Australia, sí. China, Japón, Ujú. sí. El tercero. sí, pues justo ahí han sido muy buenas batallas, peleas de Niki Lauda, peleas de justamente Michael Schumacher, y de otros varios que siempre han sido muy Prost y Senna y también se llegaron a pelear varias veces Sí, pues las últimas. por el campeonato. Siempre han sido muy buenas carreras, a pesar de que no me tocaron verlas, porque pues obviamente yo no existía en esos tiempos. Ni te asomabas, ¿no? No, A o nada, sea, literal. ni Pues. existía realmente en ningún lado físico. Sí. Ni mental, ni nada. No te imaginaba tu papá tenerte, ¿no? Bueno, tus papás. No, mi papá, quién sabe, pensaba Sí. irse a vivir a Cuba o algo por el estilo. Ah, ok, sí, pues la juventud, ¿no? La juventud. Pero sí, digo, regresando aquí a este gran premio, pues le avisaron, ¿no? Que Sí, que no no fuera interfirieran, pues, en los resultados de la carrera, que juega limpio, siente tu liga, ¿no? Podemos decir. Y bueno, en la largada Michael se puso primero y Fredsen también rebasó a Villanueva, o sea, Jax fue el que tuvo una mala largada. Más tarde, pues su compañero obviamente le cedió la posición porque se estaba jugando el título y la mayor parte de la carrera se mantuvo así, Schumacher ganando provisionalmente la carrera y el título y Jax pues recortando vuelta tras vuelta. En la 47 ya le respiraba en la nuca y en la curva 6 le tomó el interior con el que también recuperaría el liderato, pero pues el de Ferrari decidió hacer pues un kamikaze, ¿no? Decidió a tiempo que era aplicar un 1994, le pegó, pero Schumacher terminó la grava y Jax pudo continuar. Y ahí se quedó trabado, mira, te intenta, bueno, sí, según yo sí lo puse ahí, sí, le intenta dar y no, se trabó. Y ahí se quedó. Entonces, como Jax no corrió con la misma mala suerte, terminó como campeón, no ganó la carrera, pero pues ganó el título. Y pues días más tarde la FIA dictaminó que el accidente pues fue provocado. Claro. Y pues el castigo para el alemán fue la descalificación del campeonato. Le quitaron todos sus puntos y lo mandaron al fondo de la tabla, aunque pudo conservar sus podios y victorias. Lo que no pudo salvar fueron las muchísimas críticas que le llovieron. Un kamikaze sin honor, una acción que manchó al deporte italiano. Y pues bueno, el alemán declaró que era un humano y aceptó su disculpa, pues que le quedaba, ¿no? nada que hacer. Sí, no, pues obvio, ya no cuando te cachan y te regañan, pues obviamente ya no queda de acepté. otra más que agachar la cabeza y recibir el saque. Cabeza cabizbaja, ¿no? Y pues, thank you next, a la siguiente a darle. Uy, perdón. Y pues sí, esto fue en el 97, para el 98 pues parecía ser el año en que Ferrari pues reclamaría, ¿no? Su trono como el equipo más grande, pero aparecieron McLaren y Mika Häkkinen a echarles a perder la fiesta. Mika Häkkinen, que es finlandés, ¿no? Me parece Es finlandés, sí, es uno de los pocos finlandeses exitosos de la... Sí, de la Fórmula 1, él pues y... nada más es él y Kiki, ¿no? Y Kimi. Bueno, Kimi Kimi, son también. tres, sí. Kimi Raikkonen. Sí, exacto.
porque pues Valtteri Bottas Digo, era podemos un meter a escudero. Valtteri. Es uno de los Sí, pilotos que más carreras han ganado. Está todavía en el top. Pero nunca compitió así pues Pero- por un mundial, ¿va? No, No lo dejaron. No, lo siempre dejaron, vivió a no la lo sombra de dejaron. Lewis Hamilton, Sí, no, nunca lo dejaron. desgraciadamente, pero digo, ser compañero del mejor piloto de la historia. es Ah, complicado, es no, complicado. no cualquiera puede. Y volvemos al mismo caso de Checo Pérez. Es complicado ser el segundo del equipo estrella, Sí. porque pues obviamente todas las atenciones y mejoras se las van a prestar al número 1. Sí. No, y sino que se lo pregunten a Nico Rosberg. También le tocó sufrir ese mismo castigo. Hay teorías, ¿no? Dicen que Nico tuvo apoyo, ¿no? Después de Mercedes que sabotearon a Luis para que tuvieran un campeón alemán. Digo, son teorías, Son nada, teorías. nunca están confirmadas, pero siempre se han mencionado al interior del circo, ¿no? Del circo del motor, del deporte Perfecto. motor. Pero bueno, en 1998 el finlandés, pues Mika, comenzó liderando. Schumacher tuvo un problema en Mónaco, por lo que con la primera posición del The Walking se alejó a 22 puntos, que como les digo, pues no eran tantos, pero igual pues ya era una cantidad importante. Pero pues el de Maranello logró el único triplete del año, o sea, 3 victorias seguidas, y redujo la distancia a solo 2 unidades. Y en ese grupo de victorias incluye la de Silverstone, que fue donde Schumacher lo sancionaron con un stop and go de 10 segundos. Esto ya ha pasado la mitad de la carrera. Y pues de hacerlo como se debe, pues le cedería el liderato a Mika, pero pues se le ocurrió al box cumplirlo en la última vuelta y dado a que la línea de meta estaba antes del cajón, pues el alemán cruzó en primera posición y pues lo declararon ganador. Obviamente McLaren apeló la decisión, pero el Kaiser pues salió avante entre contradicciones y vacíos legales. Claro. Son las Y crisis. sí, pues sí, así literal, así se ganan los juicios, ¿no? Claro, si no está prohibido, es legal. Es legal, a fin de está- cuentas. Sí, lo que no está prohibido se puede hacer. En efecto. Y bueno, el de McLaren volvió a ganar un par y mantuvo el liderato, mientras que Schumacher respondió subiendo a lo más alto en Hungría. Y luego en Bélgica, pues llovió mucho, Mika se retiró y Schumacher pudo tomar el liderato, que fue donde se estrelló contra Coulthard, que se quedó en 3 llantas. No sé si llegaste a ver ese de Schumacher. Entonces, pues se retiraron los dos y no ganó, ¿no? Entonces se quedaron así. Y terminó en la casa del equipo, que fue pues en Monza, luego de una mala largada y con la cuarta posición del finlandés, ambos salieron con 80 unidades, o sea, se pusieron empate a falta de 2 compromisos. Mika ganó el GP de Luxemburgo, que se corría en Alemania, o sea, no, está cagado, ¿no? Eso de que le digan GP Está de muy Luxemburgo. chiquito. Sí, o sea, literal, lo que investigué es porque la Fórmula 1 solo permite un GP con el nombre del país. Sí. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos solo se llama GP de Estados Unidos, el de Austin. Ujú. Y los demás es de Miami y de Las Vegas. Entonces, como Alemania ya tenía su GP en Hockenheim, pues le pusieron así al GP de Luxemburgo, al de Nürburgring. Exacto. Nada más, esa es la única razón. Pero es una pendejada. Y bueno, esa victoria del de McLaren lo dejó con 4 puntos de diferencia para la última carrera, que esa sí fue en Suzuka. La última carrera en ese año, el de Ferrari se llevó la pole, pero pues le jugó chueco la fiabilidad y abortó la largada, o sea, no pudo arrancar como Sí. todos. Y en ese momento había una regla que si te pasaba eso, pues si la abortabas te ibas hasta el fondo de la parrilla. Y entonces pues se fue a la cola y comenzó a remontar, pero pasado el giro 30 sufrió una ponchadura, se retiró y pues el título fue para Häkkinen, su primer corona en la Fórmula 1. Y para el 99 se repitió el mismo duelo, Häkkinen en contra de Schumacher, pero donde todo cambió fue en el Gran Premio de Reino Unido, que fue donde se fracturó Schumacher, tuvo un accidente y se fracturó la pierna, me parece. Sí, sí, sí. Entonces se ausentó prácticamente el resto de la temporada, sí volvió, pero pues sí fue reemplazado por Mika Salo y el que retó a Häkkinen fue el compañero que era Irvine o Eddie. El Eddie. Y pues que creo que ganó esa carrera. Bueno, ganó los siguientes 2 compromisos, tomó el liderato, Häkkinen lo recuperó, pero se mantuvieron cerca. Y bueno, al llegar a Japón, que era igual a la última fecha, las cosas estaban igual que el año anterior. 4 puntos de distancia entre Mika y Eddie. Michael regresó en Malasia, que era la antepenúltima carrera. Y bueno, en Japón las cosas pues también se dieron igual. El de McLaren salió disparado y nadie lo alcanzó. Entonces al caer la de cuadros, pues volvió a convertirse en campeón y el Ferrari se quedó cerca de acariciar el campeonato de pilotos, pero sí cortaron la sequía de constructores por primera vez en 16 años. Que hay una teoría conspirativa de Schumacher y del equipo, que decían que ni la directiva del equipo ni Schumacher querían que Irvine fuera campeón. Okay. Entonces, hombre, pues es que si tienes a tu estandarte, pues se sí. rompió la pierna, sí. y llega alguien que está, digamos, a su nivel, como Eddie Irvine,
creo que no es tan bueno en el tema mediático. No, pues no, claro que no. O sea, a la gerencia de Ferrari, más bien al dueño, al presidente Di Montesemolo, pues sí le interesaba ganar, ¿no? Quien fuera, le valía. Pero pues a Michael no, y como Michael pues sí tenía ya una buena relación con Todd y con Brown y con Rory Brown, pues no quería, ¿no? Entonces hay un mito igual, se supone también que Di Montesemolo llamó a la casa de Michael, le contestó la hija y le dijo que estaba jugando fútbol, entonces pues ya estaba recuperado y le exigió volver a la pista. Y la otra, o sea, la del equipo que toma pues le toma, ¿cómo se dice? Relevancia, que fue en el GP de Europa, tuvieron una parada de casi 30 segundos, entonces está medio raro. Pero pues sea cual sea la situación, pues no ganó Eddie. Y de hecho salió del equipo, esa fue su última temporada en Ferrari. Pero pues ya Ferrari estaba empezando a cosechar. Sí, porque ya ahí fueron campeones de constructores, entonces ya se les veía que el proyecto iba avanzando, que pues un día volverían a reinar, ¿no? Y el reemplazo fue Rubens Barrichello, un brasileiro. Pero igual McLaren tuvo el mejor auto al principio, pero no era fiable. Y entonces Schumacher aprovechó ganando los primeros 3 compromisos, aunque después el que tuvo problemas fue Ferrari, y pues se volvió a emparejar la situación y Mika ganó el GP de Hungría tomando el liderato por primera vez en el año. En Bélgica volvió a ganar y se distanció a 6 puntos. Y pues la suerte parece que no le sonreía, ¿no? a Schumacher, y a pesar pues de dominar la primera parte de la campaña, pues ya estaba por detrás del monarca, del bicampeón. Pero pues el destino y su desempeño dijeron otra cosa. En la casa de Ferrari, pues, en Monza, se subió a lo más alto del podio y con lágrimas por empatar el número de victorias de Ayrton Senna, se volvió imparable. Ganó en Indianápolis y sumado al retiro de Häkkinen, recuperó el liderato, obligándolo a ganar el próximo GP para extender la contienda. Mika se puso por delante en la largada y mantuvo el liderato gran parte de la carrera, pero le hizo un undercut y con eso pues lo mantuvo a raya atrás, y al cruzar la línea de meta pues se acabó la sequía del cabalino rampante y conquistaban su primer título de pilotos en 21 años. Qué interesante. Sí. Por el que según yo es la sequía más larga que han tenido. Sí, hasta el 21 momento. años. Que ya van para allá, ¿no? Les faltan 2007, fue la última, les faltan 2 añitos. 2 años más. Bueno, 2 años para los 23, digamos en el 28 sería los 21 para empatarla. También revalidaron la de constructores. Sí, no, obvio. Creo que Ferrari, si lo analizas hasta cierto punto, suele ser un equipo muy cíclico, que deja mucho tiempo, deja de ser dominante. Ajá, y luego regresa muy fuerte, y justamente volvemos a eso mismo, de que si no tienes un vehículo fiable y un motor fiable, ¿para qué lo sigues desarrollando? O sea, realmente creo que es lo que le pasa mucho a varios de los equipos, de que tienen un mal monoplaza, lo desarrollan y aún así sigue siendo muy malo, ya sea por temas de aerodinámica del propio monoplaza o del propio motor. Sí. Porque justamente también fue algo que le pasó a Red Bull después de su época dorada. Pasó de que tuvo el motor de Renault y tuvo muchos problemas de fiabilidad hasta que entró otra vez con Honda. Y Honda otra vez ya los pudo encaminar hacia ese gran momento bello que Checo Pérez detuvo a Lewis Hamilton. Sí. Y pudieron coronar a Max Verstappen como campeón. Sí, de hecho, o sea, Red Bull estaba como enojado, ¿no? Con el equipo, que creo que le cambiaron el nombre. Los motores ya se llamaban Tag Heuer, o sea, como la marca de relojes. Ya no, pues no eran Renault. O sea, sí eran Renault, pero ni siquiera se llamaban Renault. Estaban enmascarados pues como ahorita, Red Bull Powertrain. Sí, aunque siguen Honda. siendo Honda, las instalaciones son de Honda. Pero, o sea, tocando este tema de los motores, Ferrari, pues, jamás ha tenido ellos ha tenido que pagar por un motor. No, ellos mismos. Entonces está más interesante cómo están lidiando con esto de las sequías. No tienen ninguna excusa más allá del manejo de la directiva técnica. Sí. O sea, por ejemplo, con Fernando Alonso, que ya pues es mucho más adelante, pero pues ahí la suerte no le sonrió. Sí. Se equivocaron en 2010, le perdieron el mundial en el escritorio, en la estrategia, pero en el 2012 sí fue, pues, o sea, no tenían mejor coche y al final pues no pudieron, ¿no? Y ya con Vettel, pues, un año sí fueron ellos y otro año fue Vettel, y fueron las únicas 2 chances reales que pudieron ganarle a Mercedes. Exacto. En el 17 y en el 18. Pero pues sí, ¿quién sabe qué pueda suceder? Bueno, decíamos después de las fallas técnicas que pasan seguido, pero bueno, algún día dejarán de pasar. Que en el 2000, pues Schumacher, después de una temporada de mucho trabajo, que empezó dominando, que Mika lo alcanzó y bueno, que al final sí pudo consumar,
su tercer título, su primero con Ferrari, Sí. el primero también de Ferrari desde el 79, 21 años de espera para ver a un tifosi campeón del mundo. Y bueno, en el 2001 podemos decir que debutaron buenos pilotos, que a la postre serían buenos, ¿no? Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya. Pero bueno, para disputar el título, McLaren se mantuvo ahí y Williams volvió a contender con el motor BMW. Ujú. Pero la creación de los de Maranello pues fue impresionante. El F2001 consiguió 9 victorias, todas de Schumacher, 24 podios, 3-1-2, 11 poles, campeones de constructores y de pilotos con 4 fechas de antelación. Michael le sacó casi el doble de puntos al subcampeón, líder desde el primer día hasta el último. En el Gran Premio de Bélgica, el alemán consumó su victoria 52, que lo posicionó como el más ganador de la historia de la categoría, o sea, de más carreras ganadas. Y bueno, si el 2001 fue dominante, el 2002 podemos decir que fue arrollador, ¿no? Así como la arrolladora. Porque tuvo 15 de 17 victorias para Ferrari, 9-1-2, 27 podios, 10 poles y 221 puntos. Más del doble que el segundo constructor, Williams, que hizo 92. O sea, pues, arrollador, ¿no? Literal. Sí, completamente. Y en la recolección de Schumacher para convertirse en el hombre récord de la categoría, consumó 11 victorias, que fue la mayor cantidad en una temporada hasta ese momento. Rebasó los podios de Prost de por vida y aseguró el título con 6 fechas de antelación, que todavía es récord. Sí. O sea, no, es un Sí, sí, chingo. sí, sí. 6 carreras es Sí, un chingo, pues, es un chingo. digo, ahorita es que un tercio de la temporada, pero pues hace que Sí. 20 años era media temporada. Más casi, o menos, casi. sí. Ujú. Prácticamente. Pues sí, Ferrari creo que en esos años fue su época dorada. Sí, literal. Tanto dentro de la Fórmula 1 como fuera de, porque yo soy muy fan de los Ferraris de esos años. Del Ferrari 360 Modena, Ujú. una hermosura de vehículo. ¿Lo tienes en réplica o...? Quisiera tenerlo en réplica y si algún día pudiera hacer en físico, sería un honor porque fue el que sentó las bases para el 450, para la Ajá. serie 400 de Ferrari. Y eso de que fuera con la transmisión F1, a pesar de que da muchísimos problemas, que fuera una transmisión semisecuencial de clutch robotizado. Dicen que la sensación de manejo nunca he manejado, no quisiera. Pero sentir que un robot maneje una transmisión manual de una manera agresiva ha de estar interesante. Sí, sí, sí. Estaría padre, pero digo, aparte de todo eso que acabamos de mencionar, que ganó tantas victorias, lo más impresionante es que se subió al podio en todas las carreras, literal, todas. Que algo que nunca jamás alguien había hecho antes, pues ni ha igualado, tampoco. El que más cerca estuvo fue Verstappen. Fue Verstappen hace 2 años. Sí, en el 23, que tuvo 21 de 22. Sí, y nada más fue en Singapur. Sí, donde no se subió. Y bueno, su peor resultado de ese año de Schumacher en el 2002 fue un tercer lugar en Malasia. O sea, todas eran victorias o segundos lugares a excepción de Malasia. Y si juntamos desde el GP de USA del 2001, fueron 19 podios consecutivos, algo que igual pues es un récord hasta el día de hoy. Consiguió su 5º título, que empató a Fangio como el más ganador. Bueno, después de los cortes comerciales. Nuevamente, después de un recorte, decíamos que en ese 2002 tan arrollador de Ferrari, pues hubo polémicas, que les decía la más recordada fue en Austria, que Rubens, el compañero, lideró pues prácticamente toda la carrera y al tomar la recta en la última curva le cedió la posición a Schumacher. Obviamente pues la obligaron, ¿no? Sí. No fue que él quisiera cederla. Pero el año anterior le dijeron lo siguiente: deja pasar a Michael por el campeonato, literal, digo, para los que no hablan inglés, ¿va? Que obedeciera. Ahí, en ese año, en el 2001, fue para darle el segundo lugar, pero acá, pues, fue la carrera, ¿no? Es algo más difícil de dar. Y, pues, Rubens declaró que no fue tan sencillo, pues, tuvo una discusión aproximadamente de 8 vueltas, se gritaron y todo, y al final le mencionaron unas cosas más allá de su contrato, que nunca ha querido decir qué, pero eso mencionó y, pues, obedeció, ¿no? Entonces, el brasileño le cedió la punta literal pues a unos metros de la línea de meta, como vemos aquí. Claro. Y pues obviamente ahí pasa casi poquito, o sea, nada de diferencia. Y la gente estaba molesta, mira, se escucha ahí lo de abucheo. Sí, obvio. Se escucha el abucheo y entonces pues Michael tampoco estuvo muy conforme con la situación, a pesar de que pues fue beneficiado. Y decidió pues darle al brasileño el podio del primer lugar, ¿no? Y que él levantara el trofeo de ganador. Sí, entonces, pues la FIA obviamente se molestó con todo esto.
y decidió multar a Ferrari. Espérame, ahí un poquito más pausa. Decidió multar a Ferrari con $1 milloncito. No supe si de euros o de dólares, pues con cualquier cosa, igual es una lana. Cacahuates. Sí, pues para Ferrari nada, ¿no? Pero sí hubo otro con Fernando Alonso, Sí, justo sí, sí. El famosísimo Fernando is faster than you. Sí, claro. De hecho, pues, o sea, eso es lo que sigue. Es que no sé, nada te creas. Bueno. No. O sea, prohibieron las órdenes de equipo por esa situación a partir de 2003. Pero Ferrari, pues diario se pasa las cosas por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, lo que comentabas, que fue hasta 2010, hicieron lo mismo con otro brasileño. So, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? O sea, no es una orden de equipo, pero pues claro que... Pero hay que estar medio tonto para no entenderla, ¿no? Y obviamente, pues sí, no le dijeron igual que a Robinho, déjalo pasar. Pero ahí la multa fue más barata, 100,000 euros, nada más. Perdón, $100,000. Y bueno, un 10%. pues como no las acataban, pues la FIA decidió legalizarlas para 2011. Así que Ferrari fue culpable de que las prohibieran y de que las legalizaran. Así fue Ferrari. Para 2003, digo, ya pues tenían 3 campeonatos consecutivos de constructores, perdón, 4, 99, 2000, 2001 y 2002, 3 de pilotos. Y en el 2003 sí fue más competitiva, ahí sí, pues no fue tan aburrida como con Mercedes, ¿no? Que dominaba tanto. La quali se modificó, en ese tiempo era una vuelta por piloto y lo que hicieras era, pues era tu tiempo, pues no tenías competencia, era aire libre. Ferrari empezó el calendario con el auto de 2002. Y aunque la quali en Melbourne, que era Australia, pues la primera carrera, fueron 1-2, tuvieron problemas y el que comenzó mejor fue McLaren. En el GP de San Marino, que se corría en Imola otra vez, fue Ferrari y Michael lograron su primera victoria y en España les llegó su coche, que no era tan dominante, pero igual ganaron 3 de las siguientes 4 carreras. Tomaron el liderato. Pero un tema negativo en ese coche eran las llantas, que en ese tiempo no era que todos usaran como hoy Pirelli. Había algunos proveedores autorizados y Ferrari tenía Bridgestone, pero eran pues inferior su calidad con las de Michelin, que eran los equipos McLaren y Williams. Hubo una ola masiva de calor ese año en Europa y como pues era una temporada muy extendida en Europa, el campeón se olvidó de la victoria por varios compromisos y solo se subió al podio una vez. Mientras que ahí fue el mejor Williams con Juan Pablo Montoya, que se metió a la disputa, y que Kimi Räikkönen ya con McLaren pues ya estaba ahí, ¿no? Y entonces al salir de Hungría restaban 3 carreras. Michael aún lideraba, 72 puntos, Juan Pablo 71 y Kimi 70. O sea, pues una batalla linda, ¿no? Entre las 3 escuderías más grandes. Pero al salir de Budapest, Bridgestone puso un reclamo a la FIA porque las llantas Michelin se hacían más anchas de lo permitido durante la carrera. Así que tenían mayor superficie de contacto con el asfalto, pues generando un mejor agarre, que aquí pues ustedes son ingenieros, ¿no? Y deben de saber Son las trampitas, debe ser de formación importante. Sí. O sea, obviamente entre más pegado al suelo, sí, al suelo estés, pues eres más rápido. Y las llantas, pues, si eran más anchas, más velocidad te daban, ¿no? Pues sí, o sea, realmente como la fuerza centrífuga hace que las llantas se extiendan o se contraigan a fin de cuentas, pues obviamente la área de contacto se vuelve más chica o más grande. Sí. No sé si te ha tocado ver como, por ejemplo, en los dragster. No. Realmente pues son llantas así gigantes para carros de cuarto de milla. Ok. Y literalmente son llantas muy anchas al principio, pero cuando alcanzan su velocidad se vuelven muy, muy estrechas, pero muy grandes por la fuerza centrífuga que se les aplica. Okay, o sea, es interesante de ver más que nada. Pues sí, y te digo, Bridgestone puso el reclamo, ¿no? Y pues obviamente los equipos afectados, bueno, antes de esta queja las llantas no se medían después de correr, o sea, era antes y pues obviamente Williams, McLaren y Renault no estuvieron de acuerdo. Pero la FIA, que pues sus iniciales significan Federación Internacional del Automóvil, aunque para algunos es Ferrari International Assistance, pues obligó a Michelin a que su neumático se adecuara y pues con ello los rojos volvieron a contender. Schumacher ganó en Monza y en Estados Unidos, incluida una remontada, y la última carrera fue en Suzuka, en la que ya no llegó como contendiente Montoya, solo era entre Schumi y Räikkönen. Ya sumaban del 1 al 8 ya, la habían extendido, entonces a Michael le faltaba consumar un punto, que era el 8º lugar, independientemente de que Kimi ganara. Era 9 puntos la diferencia, entonces 9 o 10, no me acuerdo.
Pero si quedaba en octavo ya. Y Kimi no empezó muy bien. Y bueno, trató de quitarle la victoria a Rubens Barrichello. Schumacher tampoco pudo llegar a puestos de podio. Pero al final él sí consiguió la octava. Entonces, independientemente de lo que logró Kimi, pues se consagró como el primer exacampeón de la Fórmula 1. Y también revalidaron pues la de constructores. Así que pues más récord, más extendido vaya su palmarés. Su dominio. Pues uno de los más grandes de la historia. Sí, literal, de los... Pues sí, de los pilotos más laureados, se puede decir, el segundo. Sí, Que en sí, ese momento bueno, era el primero. exacto, antes de que llegara Lewis Hamilton. Y bueno, en 2004 se crearon los autos más rápidos hasta ese entonces, que de hecho hasta el día de hoy hay circuitos que tienen el récord de ese año. Las ayudas electrónicas se prohibieron, pero eso no le afectó a Ferrari, que con su F2004 lograron un dominio nuevamente muy marcado. Consiguieron 15 de 18 victorias, 8-1-2, 12 poles, 262 puntos. Bar Honda, que fue el segundo, logró 119. O sea, otra vez más del doble, ¿no? Que el segundo lugar. Y bueno, así el equipo al hilo sumó 6 coronas de constructores y 5 de pilotos. Schumacher pues se hizo el heptacampeón, su séptimo título, y rompió su marca de 11 victorias al consumar 13. Se adjudicó nuevamente el de más carreras, el de más carreras ganadas consecutivas con 7. Que ese hito sucedió entre el GP de Europa y el de Hungría. O sea, de la ronda 7 a la 13. La anterior a esta fue Mónaco. En el Principado Michael pues, tuvo un error, no fue Paul Sitter, pero sí llegó a liderar, aunque se estrelló en el... Sí, pues es un túnel, ¿no? Lo que está en Mónaco. Sí, pues es el túnel del casino. Ajá, ahí se estrelló y pues perdió la carrera, que esa fue la carrera 6. O sea, al punto al que voy es que antes de Mónaco hubo 5, que también las ganó Michael. Entonces, en el caso hipotético que hubiese ganado esa en Mónaco, hubiera ganado 13 grandes premios, que pues también sería récord hasta los días, pero bueno, pues eso no pasó. Y así quedó la situación. Y bueno, para 2005 la monotonía de Ferrari pues ya era algo que aburría pues sí, al público y en general a la gente que seguía la Fórmula 1, pues el interés se iba perdiendo, el interés de la categoría. Y en sí, pues los de Maranello, lo que hemos hablado aquí, habían competido por los mundiales de forma ininterrumpida desde el 97. Que esos del 97 al 99 no ganaron, compitieron hasta el final, no ganaron, más que la corona del 99. Y luego a partir de ahí ganaron todo. O sea, en 2000 sí tuvieron pelea y en el 2003 también, pero los otros años... No fue dominio puro. Sí, o sea, literal algo como... que apenas ha empezado a ver la Fórmula 1, digamos que Ferrari en esos tiempos era el equivalente a tener las temporadas que tuvimos en 2023 con Max Verstappen. Sí. Era monotonía pura. Sí era impresionante ver a Schumi pues aplastando a todo, pero pues está bien verlo una carrera, 2 carreras, 3 carreras, no verlo durante 3, casi 4 años. Sí, es obviamente más atractivo lo que hay hoy en día, ¿no? Que sea más... Pues, la pelea, más que nada. Creo que también le pasó lo mismo a Lewis Hamilton. Realmente se volvió un piloto tan dominante dentro de la Fórmula 1 que realmente creo que para su carrera 200 o algo así ya hasta tenían puestos los banners y todo para celebrar su hito, porque sí, era esa... Creo que eso fue su carrera 100, ¿no? Algo por el estilo. Ajá. Pero ya era sabido que iba a ganar. Entonces ya hasta habían puesto los banners y todo. Por ahí anda la foto de que ¿Sí? todavía ni terminaba la carrera y ya lo estaba. Pero así como es la carrera 200, ¿dices? La 100, creo. También es algo común en la Fórmula 1 que si alguien está dominando, pues como que hay un poquito de adversión. Ajá, sí, pero o sea, ¿te refieres a la victoria o a la carrera? Ajá, la victoria 100 de Lewis Hamilton. Ok. Algo por el estilo que... Es que se me hace raro porque según yo ganó en Rusia, ¿no? Su victoria número 100, o no fue la... Sí, mira, en Rusia, y fue en el 2021, entonces se me hace raro porque fue la carrera que Norris pudo ganar. La de la lluvia. La de la lluvia y que se amachó a que no le montaran de lluvia y terminó pues sin... la barrera. Sí, así es. Entonces, no sé. Por ahí, luego lo voy a buscar, sí, o sea, y si te no lo lo puedes mando, mandar. pero, híjole, de verdad, como en esa, ya era fan de la Fórmula 1, pero en esas épocas como que lo retomé más, sí me volví hater de Lewis Hamilton. Pues es algo que pasa, ¿no? Sí. Digo, o sea, creo que con Vettel era la misma situación, que lo abuchaban, pero pues, o sea, digo, sí, pues es que el éxito cala, ¿no? Es la verdad. No, y más cuando es tan dominante. Sí, o sea, sí. Yo que fui fan de Red Bull y ver que fuera tan aplastante a veces las carreras de Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton de verdad ya iba media carrera adelante y todos seguían peleándose atrás. Sí.
¿Cuál una así que...? Pues esa del desierto en el... duelo en el desierto, que fue en Bahrein en 2014. Ah. Entre él y Rosberg se Sí. dieron pues un tirote, digo, por ahí... Cuando salga este capítulo, espero que ya haya salido el de Mercedes. Entonces hay un clip, ahí búsquenlo, duelo en el desierto, que literal tuvieron un safety car como con 11 vueltas y obviamente pues se agruparon todos. Sí. Pero ya el tema fue de que a partir de ahí, en las 11 vueltas que te digo, le sacaron como 25 segundos al segundo lugar. O sea, es un mundo, es un chingo. Sí. O sea, no... Sí, pero sí me acuerdo que... Pues sí llegaba a cagar y ahora ya es buen pedo otra vez Lewis Hamilton, ¿no? Sí, Ya ahora todo que el ya mundo lo vemos quiere. en Ferrari, que güey, que acaba de dar una pinche embolia, güey. Todo Pero bueno, bien, todo bien, ahí en güey. Ferrari, o sea, a mí me gusta porque siento que va a volver a pasar lo mismo que con Michael Schumacher, que va a volver a encaminar al buen desarrollo de un buen monoplaza. O sea, ¿tú crees que Hamilton pueda hacer otra época dorada con Ferrari? Yo digo que sí, o sea, yo digo que mínimo va a ser que vuelvan a ganar un campeonato. O sea, que la octava constructores. la obtiene ahí, pues. Sí, sin problemas. Fácil. Este Pero año ¿cuánto parece que tiempo? no, ¿no? No, Este no, año no, no. no. Este año definitivamente. El 25 O sea, parece a todo Ferrari papaya. no le cayó bien el cambio de reglaje. No, pero realmente lo que le pasó a Ferrari este año, cambiaron la suspensión. Ujú. Cambiaron la suspensión y eso, digo, normalmente se hace en el primer año o segundo de reglamento, pero pues no lo haces cuando ya tienes un carro que te había estado ganando carreras. No, y que el año que entra ya no va a estar. Ajá, ya no sirve. Porque sea, hay otro cambio de reglamentación. Exacto. Pues sí, Sí. ¿quién? Ujú. Podría ser, pues digo, ahí está. Digo, no es está que joven. Luis Pero Hamilton tiene creo toda que la tiene energía. esa experiencia de monoplaza 100% motor ahora que van a regresar otra vez al 100% motor. Entonces creo que él sí los puede encaminar dentro de... Ujú. Y más que nada por esa experiencia que tiene, porque muchos de los pilotos que ya entraron hoy en día están acostumbrados a los híbridos. Ok. Y si tiene que ser una sensación de manejo completamente Sí, diferente. diferente. Y creo que es lo que más probable va a pasar, que a Ferrari, siendo constructor de sus propios motores, teniendo la experiencia que tiene haciendo motores de Ujú. años pasados, como el del 2004, que motor Sí, precioso, motorzote. y teniendo estas nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, van a ser, creo que con este reglaje que viene, el equipo más dominante. ¿Crees así de plano? Sí, sin problemas. ¿Y le O vas sea, a Ferrari o...? Ah. no, o sea, es por pura lógica y estadística, Sí, a fin sí, de sí. cuentas. Si ya tienen toda la historia que tienen atrás y la van a poder volver a aplicar hoy en día, se van a llevar de cabeza a todos, porque realmente ya no quedan muchos equipos de esa época de hoy en día. O sea, como de que tienen tanta historia, pues, o... Sí, o sea, realmente es el único que ha bueno, es sido el único histórico equipo que tiene historia literalmente desde que se fundó la categoría. Sí, es O el, sea, es el que está ajá. desde siempre. Digo, obviamente McLaren también tiene muchos años, no tantos, pero sí. Y tiene por ahí. Mercedes, pues, se fue. Digo, Mercedes empezó también en la categoría, Ajá, pero tuvo se un fue. parón. Sí, pues, como de 40 y y tantos años, pico casi años. Bueno, 50, regresó sí. pues que en 2000... Sí, en el 2010 pensaron y 2010. se fueron en el 55, ¿no? Pues fueron 55 Sí, sí, sí. años. 55 años Ratote. que no estuvieron en la categoría. Sí, Sí, por el un paro, accidente pero- de Lebec. Volvemos a lo mismo, ellos ya tienen la experiencia de construir B10 y pues, ¿qué más se puede decir con eso? Nomás Pues es cambio de Mercedes también combustible. tiene... según yo sí, porque le Sí. construían motores a McLaren, que eran B10. Sí, 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 Ahí, eran Mercedes en esas sí. épocas, pues los buenos eran obviamente Ferrari y Cosworth, Sí, Ford. Sí. Ujú. que eran los motores buenos en aquellas épocas. Y ponle que a lo mejor hasta para el año que viene, para la nueva reglamentación, pues hasta Cosworth se vuelva a volver a incluir. Porque ¿Crees ahí con Red Bull puedan tomar protagonismo o qué? pues es que ellos ya tienen sus propios motores, Sí, tienen ya, a ya. Honda realmente. Ahí pues realmente Cosworth nunca ha dejado de seguir desarrollando sus motores de combustibles. Ujú, sí, sí, sí. Porque hace poquito, ¿con qué carro fue que sacaron? No recuerdo qué carro, pero acaban de hace poquito, no muchos años, sacaron un carro con un V12 naturalmente aspirado, con 800 y algo caballos, algo por el estilo así. No, ni idea, la neta, ahí sí te la debo. Está exótico el carro, o sea, Sí, me imagino. y hay uno aquí en México de esos, de hecho. Ok. Es un Genesis o algo, digo. No, es una empresa completamente nueva, o sea, es un... O sea, ¿cómo es un coche Ford? O sea, un coche con motor Ford. No, es Cosworth. es motor Cosworth, Ok. pero ¿Ultra aspirado dijiste? Naturalmente. naturalmente aspirado.
O sea, que no tiene ayuda. Y es de, obviamente, la colección O sea, de Don Guaira. 2025 o ellos- 2024. No, salió como en el 2020 ese carro. Ok, que lo tiene Don Guaira. O no le supe preguntar a ChatGPT. A ver qué dice. No, pues no dice. No, ni idea. Ahí sí te la Igual debo. te lo consigo de regreso. Va. Pero bueno, con el tema de la F1 y Ferrari. Gran historia, ¿no? Sí, pues ya El eso ya digo. Kaiser. Del Kaiser que retomando pues después de tantos dominios desde el 97 hasta el 2004 pues eran 8 temporadas ininterrumpidas de competir y obviamente su éxito del nuevo milenio, ¿no? Todo marcado, pero bueno, para 2005 pues los tifosis querían seguir viendo al equipo extender su grandeza, pero el cabalino rampante fue nerfeado por el bien de la trama. Porque, bueno, aparte que tenían ciertas rencillas internas, lo que los afectó fue la nueva regla que los obligaba a usar solo un juego de neumáticos para la clasificación y carrera. Entonces, pues los de Maranello al final pues tuvieron un año terrible. Solo permitían, creo que el cambio, si dirección lo autorizaba, aunque casi siempre solo era por temas de clima pues sí que llovía. O sea, no podías cambiar. Y ellos seguían con Bridgestone, que prácticamente era una exclusividad, solo ellos y 2 equipos más lo tenían y casi todos tenían Michelin. Sí. Y pues obviamente los que tuvieron mejor fue McLaren y pues sobre todo Renault. Y pues sí, cortaron su racha de campeonatos y la única victoria se dio en uno de los GPs más polémicos de la historia, que fue el Gran Premio de Estados Unidos. En Indianápolis se llevaba a cabo, que pues es una pista de NASCAR. Sí. Que pues eran los equipos que tenían Michelin, que eran la mayoría, tenían problemas por la curva peraltada. Era una presión muy fuerte que las llantas francesas no lo soportaban, y el domingo antes de la carrera hubo una junta con muchos directivos de la categoría y entre varias opciones la que más agradó fue la de sustituir la peraltada por una S o pues una chicana. Pero el jefe de Ferrari, que pues, Todt, no quiso, y varios pesados amenazaron con perjudicar los intereses de la FIA en suelo norteamericano, o sea, pues afectar las otras carreras como la IndyCar o algo así. Y bueno, pues así sin priorizar la seguridad de los pilotos, pues arrancaron, pero después de la vuelta de formación, todos los que llevaban Michelin, o sea, menos 3 equipos, se metieron a los pits y así retiraron los coches. Solamente se quedaron 6 afuera, que eran, como les digo, 3 equipos, que era Ferrari, Jordan y Minardi. 6 coches, y como vemos ahí la gente pues está bastante molesta ahí abucheando y de todo, de que son esas chingaderas, ¿no? Y bueno, así arrancó la carrera, que pues sí, o sea, literal, la situación fue muy molesta, tanto así que el público aventó cosas a la pista, que es algo que pues no se da mucho en la Fórmula 1, pues, no es como verlo en un partido de fútbol, pero mira, ahí está la lata que se ve que cae. Entonces estaba muy molesto, y bueno, al final pues Ferrari, como te digo, era la única victoria, fue su única victoria de la temporada, en la que ganó Schumacher, y pues subieron al podio sin mucha efusividad. El que sí celebró fue el de Jordan, mira, ahí abrazando a los mecánicos, como si hubiese ganado la carrera. Y bueno, también, sí, o sea, literal estaba extasiado de felicidad. Mira, besito al trofeo, venga, Schumacher, así unos aplausos de, pues ya, güey, cálmate, y ahorita que agarra la champaña, pues también la destapa y la abre, pues sí, literal, como si lo hubiera gastado en el antro, mira, ¿sabes? Y estos nomás los agarraron y se fueron, se retiraron, pues, o sea, ni siquiera festejaron. Pues un poquito de vergüenza, ¿no? Y bueno, las consecuencias del incidente fue, pues obviamente, los objetos lanzados que les comentaba. Michelin les reembolsó los boletos a los asistentes, y sobre todo, pues que fue una estocada para que la Unión Americana perdiera el interés total en la categoría, que fue algo que pues les costó más de una década de recuperar, con lo que decías de Drive to Survive. O sea, en ese tiempo, del 2008 al 2012 no hubo carrera en Estados Unidos, por eso construyeron COTA. Para que regresara, y que igual tenían que llevar pues un artista para que la gente fuera, porque no les interesaba. Sí, habría, no sé, hace poquito abrió Taylor Swift, ¿no? Sí. Hace no tan reciente. ¿Qué digo? Pero bueno, estaba la IndyCar. Sí. Digamos que llegó a estar por encima de la Fórmula 1 en el país pues americano. Sí, en Estados Unidos era, y obviamente NASCAR.
Sí, NASCAR siempre ha sido el pilar, pero comparando por tema de coche, siempre ha estado la comparación entre qué es mejor, si la la IndyCar Indy o la Fórmula 1, que son pues monoplazas similares. Ajá. Sí, y sí, o sea, literal no fueron. Y pues bueno, para 2006 la F1 dejó atrás los B10, que empezaron los B8 y pues Ferrari cambió a su escudero. Salió Rubens Barrichello y llegó Felipe Massa. Así es. Que durante las primeras carreras, pues los italianos obtuvieron apenas un podio y sufrieron un doble abandono. Fue en Imola con las primeras actualizaciones que Michael volvió a contender, logrando pues la victoria con su talento y pues una buena estrategia, ¿no? Y pues a partir de ahí empezó el duelo entre el máximo campeón y el más joven, que era Fernando Alonso, el actual campeón. El Kaiser ganó el siguiente compromiso, pero Fernando aplastó los siguientes 4, incluido el de Mónaco, en el que al ver que no se llevaría la pole, pues Schumacher recurrió, ¿no?, a sus técnicas no limpias y se paró a media pista para evitar que Fernando pudiera mejorar su tiempo. Michael consumó 3 segundos lugares en esas 4 al hilo del asturiano y bueno, se mantuvo ahí. Y total, llegaron mejoras que le hicieron ganar 3 carreras consecutivas después, acortó la distancia a 11 puntos, entonces pues estaba competitivo. Ese sí fue pues el duelo Michael-Fernando. Exacto. El Magic, pues como le dicen, defendió por El rookie. ¿El qué, perdón? El rookie. El El pues rookie. sí, ya era campeón. No, pero ya actualmente a Fernando Alonso. El rookie, sí, tienes razón. Se me fue por Antonil, ¿no? Que fue el que le dijo, sí. Y sí, en Monza abandonó y en China su equipo no cooperó. Entonces, al salir de Shanghái, pues Michael era el líder y quedaban pocas carreras. La sorpresa sí, del fin del año más bien fue en Monza, que pues es la casa de Ferrari nuevamente, y el alemán tomó a todos, pues obviamente de sorpresa. Anunció que al concluir la campaña se retiraba de la categoría y que esto pues fue polémico. O sea, según el periodista Tom Rubiton, el Kaiser fue obligado a colgar el volante. La tercia Todt, el jefe, Schumacher y Ross Brown, pues tenían mucho poder dentro de la escuadra y pues a Di Montezemolo no le agradaba esto. O sea, ellos ya eran como una familia, pero Di Montezemolo tenía el concepto de que eran empleados. Entonces que no tuvieran tanto poder pues dentro del equipo. Su primera molestia, lo que les decía, fue en el 99 cuando sabotearon a Irvine y después quiso fichar a Mika Häkkinen, pero Schumacher no estuvo de acuerdo. Para 2007, Gianni y Michael querían contratar a Valentino Rossi, el de la MotoGP, pues para conducir el coche, pero Di Montezemolo ya no quiso y firmó a Kimi Räikkönen. Sí. Entonces le dio de 2 al Kaiser: o corres con él o te retiras. Él pues obviamente no se quería retirar, pero hubo temas pues muy complejos, desde dinero hasta de terceras partes. Pero pues al final el presidente era el que tenía la sartén por... Sí, él era el que decidía. Entonces pues él no quería correr con el finlandés, como les digo, tampoco retirarse, y le pidió que le diera la oportunidad de decidir a final del año, pero el italiano le dijo que para Monza tenía que tomar la decisión porque ese mismo fin anunciaría Kimi. Y bueno, al final Schumacher optó por el retiro de momento y pues con su salida también se fue Ross Brown. Pero bueno, antes de concluir la temporada 2006, con 2 carreras por disputarse, Ferrari se veía mejor en un 1-2 en la quali en Suzuka. Massa fue el de la pole, pero pues eventualmente dejó pasar a Michael porque se estaba jugando el campeonato, pero la fiabilidad del Ferrari pues le jugó chueco y el heptacampeón se retiró con Alonso ganando con buena estrategia y al final quedó 10 unidades por delante. Entonces Schumacher tenía que ganar en Interlagos y que Alonso no sumara. Pues algo medio complicado, ¿no? Porque pues ya no dependes de sí mismo y sabemos que eso no siempre, casi nunca trae buenos resultados. Digo, son contadas las situaciones. Sí, no, en una posición muy complicada, a menos de que... Sí. Un incidente y como el que le gustaba, ¿no? A Schumacher. Y Schumacher siguiera la carrera y ganara. Sí. Entonces era, te digo, algo complejo, pero bueno, igual así se fueron a Interlagos, que también pues es una pista que pues es beneficiada. Exacto. Independientemente que sea al final, que antes decidía más los títulos, pero siempre puede llover, es una pista muy rápida. Ahora hay mucho DRS, entonces siempre es... aparte de buenos futbolistas, dan buenas carreras de fútbol, ¿no? Los brasileiros. Pero tuvo un problema en la clasificación, solo pudo ser 10º Schumacher. Y aunque comenzó a remontar, pues tuvo un toque con el Renault de Fisichella y lo hizo perder una vuelta. Y pues ahí se acabó la ilusión, aunque pues no se defraudó y remontó desde la 15ª. Solo pudo ser 4º y Fernando se subió al podio. Entonces,
pues retuvo su título y Renault también fue campeón de constructores por 5 puntos. Y bueno, sí, Michael sí cumplió lo que dijo, se retiró en ese año y regresó en 2010 de la mano del gigante ausente, ¿no? Mercedes. Que pues fue un retorno no esperado porque pues no tuvo el desempeño, ¿no? Sí, que sin pena ni gloria. exacto, Pasó. apenas pudo sumar un podio, me parece, en Valencia y siempre quedó detrás de Nico Rosberg. Entonces, pues bueno, ya no tuvo esos grandes momentos de campeón, ¿no? Y se retiró a final de 2012 y bueno, después de desafiar al destino tantas veces, lamentablemente en 2013 pues sufrió ese accidente, ¿no? Esquiando que pues no sabemos, digo, la familia ha sido muy reservada, no se sabe con exactitud cuál es su estado, pero bueno, ahí sigue Pero las con vida. últimas noticias indican que ya Está mejor, ¿no? ya está mejor. Pues que se le vio, ¿no? En Ajá, la boda, sí, en de la su boda hija, de la ¿verdad? hija, ajá. Pero sí ha sido muy privado la situación. Se supone que solamente la gente muy allegada, o sea, a lo mejor Felipe Massa, Sebastián Vettel, pueden visitarlo, pero no hay tanta información. Completamente respetable, digo, a final de cuentas pues Sí. son deportistas. Claro, A y nosotros pues nomás eso nos ya... interesa el deporte. Sí. Bueno, pues un chismecito, ¿no? Bueno, ya te lo daba en la pista. Sí, ya le gustaba la Ajá. polémica desde la pista al buen Kaiser. Y bueno, pues por su parte Ferrari contendió de inmediato por un campeonato en el 2007, ganó el título de constructores automáticamente por una cosa que se llama Spygate. No sé si llegaste a escuchar. Sí, de que le robaron unos planos y el de la Sí. imprenta los chivateó y bueno. Sí, una historia muy larga, pero que tocaremos, ¿no? En su momento cuando toque hablar de la última McLaren se me fue el nombre, ¿cómo se llama el jefe de equipo de este? Así lo puse, fíjate, el título y se me fue el nombre. Sí, el que pues estuvo Ajá. de jefe con Ayrton Senna y con Ron Dennis se llama. Entonces la última McLaren de Ron Dennis, ahí tocaremos a profundidad ese tema cuando toque ese capítulo. Y bueno, también en 2007 ganaron el de pilotos de la mano de Kimi Raikkonen con el error de novato de Lewis Hamilton en la penúltima carrera en China. Para 2008 pues revalidaron la corona de constructores y Felipe Massa pues se enfrascó en una batalla en la que acarició la corona pero terminó pues cayendo, ¿no? Ante Luis. Y pues posterior a esto el cabalino rampante ha tenido muchísimos cambios directivos y ha alineado a grandes campeones como Alonso y Vettel. Sin embargo, a pesar de desarrollar autos para competir, desde aquel 2 de noviembre de 2008 en que Felipe fue monarca por 38 segundos, la escudería Ferrari no ha vuelto a estar tan cerca de conseguir algún campeonato. Y pues esta fue la Ferrari de Michael Schumacher. Así es el recuento pues de esta gran generación. Qué bonito cerrar con trampas al fin de cuentas. Digo, es que en esos años hacer trampa era muy complicado. A fin de cuentas no existía la tecnología que hoy en día existe, ¿no? Sí. Realmente tenías que hacer lo que tuvo que hacer McLaren de conseguirte los planos y equivocarte en una imprenta chafa que te encontraste por ahí que curiosamente reconociera que los tenía un fanático, un tifosi. Un tifosi, ándale. Un tifosi empedernido por su equipo. Digo, hoy en día con todo el análisis de imagenología que tenemos, pues se permiten robarse más los diseños y acercarse más. Bueno, robarse suena feo, ¿verdad? Mejor dicho, copiar, hay que ¿no? inspirarse. O hacer un Mercedes Rosita. Ajá, hacer algo inspirado. Inspirado, sí. Que suene más bonito, algo más... Protegiendo siempre la propiedad intelectual. Y justamente, no sé, hace poquito el último escándalo que hubo, no me acuerdo de qué equipo, creo que fue de McLaren, que su alerón a la hora de... El mini DRS. Ajá, de que se flexiona de más y deja pasar más aire, entonces... Obviamente hubo alguien en otro equipo viendo cómo funcionaba su alerón y se dieron cuenta y mandaron los videos de cuánto se flexiona, cuántos milímetros. Sí, claro. Entonces, hoy en día también hasta cierto punto está padre eso, pero no al mismo tiempo porque sí hace que sean parecidos los monoplazas hasta cierto punto. Claro, no, pero digo, pues es un deporte a fin de cuentas, es que jugar limpio, no debes de copiar, ¿no? Y menos de esa forma, digo, ese es un tema muy conocido, en esos 2 años, digo, en el 2007 el Spygate y en el 2008 el Crashgate. Exacto. En los que los dos se involucró Fernando Alonso, pero que casualmente siempre salió sin culpa, sin tener consecuencias, sí. Así no, hasta eso Fernando Alonso siempre ha salido limpio de sus escándalos. Sí,
Sí, sí, es sí. el que sale menos afectado de todos. Aunque nunca ha vuelto a ser campeón desde aquel 2006. Digo, En lleva efecto. casi 20 años intentando conseguir esa añorada 33. triple corona, sí. La 33 también, desde el 2013 que no gana una carrera. La 33. ¿Quién sabe? ¿Llegará? No creo. No, ya no creo. Ya. No No. creo. El rendimiento físico ya no es Ha el apostado mismo. su vida, digo, no tiene pareja. Bueno, ha tenido parejas, pero no está casado, no tiene hijos. Y ya es grande, tiene 45 años, me parece, Fernando Alonso. Sí, según yo sí. Sí, ya por ahí es- es de los el más piloto grandes. más grande de la Sí, Fórmula es 1. el rookie, el rookie. El rookie, en efecto. Tiene... Sí, 43. 43. Pero pues es que sigue siendo rápido, o sea, No, claro, o sea, tiene todo... Pues sí, eso, o sea, es un buen piloto, uno de los mejores pilotos, ¿no? Que que nos ha dado la Fórmula 1, digo, se quedó demostrado con Ferrari cuando no... Pues no pudo ganar y que él exprimió el coche todo lo que pudo contra Red Bull. Pero pues sí, no ha podido conseguir esa triple corona tan añorada Creo que sería un buen tema, un buen episodio. de carrera de Fernando. Alonso. Sí, Porque pues siempre ha tenido la mala suerte de tener coches no a la altura. sí, solo con Renault sí estuvo bien. Y sí, pues te digo, no lo he estudiado así a profundo, pero sí, no estaría mal. Fíjate, buena idea, a ver si después lo grabamos. Sí. No sé si quieren agregar algo más ustedes a este episodio de la Ferrari de Michael Schumacher. Pues bueno, ya bastante sequía de Ferrari, Sí, honestamente. Digo, esperemos que de cara al futuro podamos ver a los tifosi de nuevo en la senda de la victoria del campeonato. ok. ¿Esperas pronto? O sea, ¿qué tanto? Digo, obviamente se desconoce, ¿no? Su desarrollo, Sí. pero Pues este si año acaso no. para la siguiente generación de monoplazas. Ok, en 2026. Justo, o sea, la siguiente generación de monoplazas con los B10 va a ser, yo creo que va a ser un parteaguas para todos los equipos. Ujú. Sí va a ser una nueva oportunidad para todos más que nada. De poder, toda esa tecnología que es muy complicada arrancarla y poder otra vez un 10 cilindros que grita emoción, a todos nos va a generar algo nuevo, nuevas Algo nuevo. sensaciones. Y pues además digo, Ferrari era la escudería a la que todo piloto pues quería aspirar. Sí, sí, pues es como, sí, es el equipo grande, pues es El como equipo. jugar en el Real Madrid, digo, de fútbol es algo similar. Todo el mundo quiere ser de Ferrari. Exacto. Todo el mundo quiere correr en ese mítica escudería, ese mítico color rojo. Rojo pasión. Vaya que sí. No sé si quieren dejar sus redes o prefieren mantenerse, Pues yo no tengo redes ¿no? casi. Yo tampoco, yo no no todo tengo muy redes, yo soy un privado. viejo. o sea, pero de tu negocio o de momento no. No, todavía no echamos a volar ese asunto. ¿Ese asunto? Pero todavía sigo siendo asalariado al día de hoy. No, Chuy. bueno, se vale, hay que... No, poco a poco. Ah. Esperemos algún futuro si tenga el placer de poder volver a venir. Claro, con mucho gusto. Y ya tener algo más consolidado. Ahorita no Ok. es el momento. Perfecto. Sí, pero tú lo de la página web o de momento tampoco. Pues creo que más bien ahí sería la parte de Mielia. Tengo una repostería Ok, con mi cierto. pareja. Tienes cierto. Qué rico. Entonces ahí sí nos pueden seguir. Ok. Mielia. Ya Ahí, le ahí estaré va a estar pasando el- apareciendo, sí. Ajá. A ver si no se me olvida ponerla. No. No, y para el siguiente episodio aquí va a haber la botanita al centro de Mielia. Ok, perfecto. ¿Tú Nos- ya escuchaste, Hugo? Unos Access. cupcakes o Unas galletitas. ¿Con o sin Truco. sustancia? Sí, truco. con truco o sin truco. Depende. Como lo quieras tú, ¿no? Híjole, Así- tengo muy así no se malas puede dar la experiencias. producción, Tengo muy malas experiencias con las que traen truco, entonces mejor no. Bueno, Tranquilitas. así tranquilitas, nomás para estar picando, vaya. Pues bueno, esta fue la Ferrari de Michael Schumacher y pues gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente. Sale. Adiós.